El día de hoy vamos a tocar el tema de genética, un poco de embriología. Las primeras preguntas son de genética sobre ADN, luego pasamos a algunas preguntas que se han hecho en embriología y la última parte es todo de genética. Bueno, solamente esta diapositiva es para explicarles que una base, un nucleótido, está conformado por un fósforo, por un azúcar y por una purina o por una pirimidina. Entonces, el nucleótido es la base estructural, digamos, de los ácidos nucleicos, en este caso del ADN. El que da, digamos, el que está en la parte externa es el grupo fosfato, en este caso sería la desoxirribosa, y en la parte interna, formando, digamos, los peldaños de esta escalera que está enrollada, estarían las purinas o las pirimidinas. Entonces, en esta pregunta, las unidades básicas de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Les estaba comentando que el ADN y el ARN, bueno, son los ácidos nucleicos, perdón, y la diferencia entre uno y otro es la composición primero del azúcar. El ADN tiene como azúcar la desoxirribosa y el ARN la ribosa. Y como bases, los dos tienen las purinas y las pirimidinas. ¿Okay? Y la diferencia entre el ARN y el ADN es que el ADN utiliza la timina como base y el ARN utiliza el uracilo. Pero en esta pregunta sería, los nucleótidos están conformados por un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base denominada purina o pirimidina y el grupo fosfato. El ADN principalmente, digamos, la mayoría de estudios que se comenzaron a hacer es en relación, digamos, a la ubicación que tenía ¿no? Y principalmente está relacionado a la ubicación en el núcleo celular. Sin embargo, también se conoce y harto es que el ADN tiene una ubicación también a nivel de las mitocondrias. Una cosa importante del ADN mitocondrial es que es de herencia materna. ¿Qué quiere decir esto? Que el ADN que tenemos cada uno de nosotros solamente lo hemos heredado de la madre, ¿no? O sea, el ovocito es el que entrega o el que tiene las mitocondrias y el espermatozoide solo entrega el ADN nuclear. ¿Okay? Hay casos muy raros en que se llega a pasar una mitocondria paterna, pero eso, digamos, es lo excepcional. Lo usual es que el ADN mitocondrial es de origen materno. Y gracias a este ADN mitocondrial, nosotros podemos hacer un seguimiento poblacional de dónde, digamos, podríamos o de dónde provienen las poblaciones, ¿no? Entonces uno podría determinar cuál es su origen, digamos, materno exclusivo, determinando cuál es la secuencia o algunos polimorfismos que podrían existir en el ADN mitocondrial. Entonces, en esta pregunta sería el núcleo celular y las mitocondrias. Este es un video en el que mostramos el proceso de... primero decirles que el ADN, para que se duplique, digamos, la cantidad de ADN, el proceso se llama replicación. ¿Okay? Ahora, este ADN va a enviar la información al ARN a través, bueno, de diferentes procesos moleculares. Uno de ellos, por ejemplo, es esta molécula que es la ARN polimerasa. Hay otras, por ejemplo, moléculas que van a hacer que el ADN se llegue a separar, ¿no? La doble cadena de ADN se separa y junto a esa molécula que es la ARN polimerasa se va formando el ARN, ¿no? Que sería este
esta molécula que está a un costado. Entonces, este proceso de formación de pasar la información de ADN a ARN se denomina transcripción, y el proceso en el que el ARN pasa la información a las proteínas se denomina traslación o traducción, ¿no? Entonces, un poco para acordarnos de estas palabras, es que digamos, o mejor dicho, yo les comentaba de que los dos son ácidos nucleicos. La diferencia es uno de ellos tiene desoxirribosa, el otro ribosa, pero digamos la información es casi igual, ¿no? Están conformados por nucleótidos, son las bases de estas dos estructuras. Entonces, por lo tanto, no tiene que haber una traducción de la información. Donde tiene que haber la traducción o la traslación de la información es de ARN a aminoácidos, ¿no? Porque ahí es completamente diferente las estructuras, ¿no? Ya que las proteínas están conformadas por aminoácidos. Entonces, el proceso en el que la cadena de ARN mensajero es usado como molde para la construcción de proteínas se denomina traducción o traslación. Ahora vamos a ver lo que es la parte de embriología. Bueno, estas son preguntas, digamos, básicas en relación a genética. En esta diapositiva lo que trato de mostrarles es que se tiene una etapa embrionaria y una etapa fetal. Desde la concepción hasta la 8ª semana es la etapa embrionaria, y de la 8ª semana hacia arriba es la etapa fetal. Hay algunos autores que la etapa embrionaria lo dividen en una etapa preembrionaria propiamente dicha y una etapa embrionaria. Eso incluso algunos bioticistas no concuerdan, ¿no? Porque el ser humano, digamos, o la vida comienza desde la fecundación. Sin embargo, digamos, los que están a favor de la división de una etapa preembrionaria indican que mientras existe la fecundación, una célula, 2, 4, 8, etcétera, y cuando es una mórula, si yo cojo una de las células, puedo una de las células puedo hacer que se replique, y puedo tener, digamos, dos individuos, ¿no? O sea, que quiere decir que no hay una unidad como ser, sino que podría tener más de dos embriones a partir de uno solo. Entonces, por eso que los que abogan esa etapa lo dividen en una etapa preembrionaria y luego una etapa embrionaria. Pero digamos, si nos reñimos a esta diapositiva, tenemos una etapa embrionaria y una etapa fetal. Hemos revisado algunas preguntas que han hecho a nivel de los exámenes de admisión. Y digamos, no hemos visto alguna pregunta en relación a estas, pero sin embargo yo creo que sí es importante conocer algunos términos de lo que son las alteraciones congénitas. Entonces, acá tenemos un individuo normal que genéticamente la concepción fue normal, no tuvo ninguna alteración, y que el nacimiento entonces es un niño, es un neonato completamente sano. Una malformación se refiere a que genéticamente hay una alteración, o sea, desde que se formó el genoma está alterado, y por lo tanto el nacimiento se encuentra alterado, o sea, se encuentra una malformación. Dentro de las malformaciones tenemos muchos ejemplos, ya sea a nivel del sistema nervioso central, cardíaco, etcétera. Una disrupción significa que la concepción fue normal, igual que este primer ejemplo. Sin embargo, en la etapa embrionaria existe una noxa externa y va a provocar lo que se llama una disrupción, y por lo tanto el nacimiento también se va a ver alterado. Como ejemplo de esto tenemos todos los teratógenos, ¿no? Ya sea desde el punto de vista infeccioso, TORCH, tenemos uno de los más frecuentes es el alcohol, las drogas cocaína, marihuana, etcétera, ¿no? La isotretinoína, son los glucocorticoides, son noxas que podrían alterar el curso, digamos, normal de este embrión y provocar una disrupción. Otro ejemplo, digamos, que se ve en la práctica clínica con algo de frecuencia es el uso de misoprostol
para provocar aborto, no cumple ese cometido y este puede provocar un síndrome que se llama el síndrome Moebius. Son niños que tienen una parálisis facial bilateral, se acompaña de discapacidad intelectual. Entonces, en algunos casos se puede ver el misoprostol como causa de este síndrome Moebius. Por lo tanto, esto sería una disrupción. Esto es importante para nosotros como genetistas para diferenciar y dar un consejo o un asesoramiento genético. Y la deformación quiere decir que la concepción fue igual de forma normal. Sin embargo, en la etapa fetal, no en la etapa embrionaria, sino en la etapa fetal, existió un agente externo, como por ejemplo el útero bicorne o existe una tumoración a nivel de útero, y este puede provocar una alteración en el curso normal de su desarrollo fetal y provocar una deformación a nivel craneal, por ejemplo, ¿no? O el piebald si es que el útero es mucho más pequeño de lo usual. Entonces, el periodo fetal se desarrolla desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Vamos a comentar algo sobre la fecundación. Solamente este es un espermatozoide maduro. Se ve que este tiene, digamos, como estructuras principales el núcleo celular, la punta, digamos, que está formada por el acrosoma, y hay proteínas, lisosomas que van a disolver la zona pelúcida. Se tiene el cuello y la cola del espermatozoide. Estas son estructuras importantes para la movilidad, y en el cuello se ven lo que son las mitocondrias, ¿no? Si bien yo les comentaba de que el ADN mitocondrial que tenemos es de origen materno, ¿y esto por qué? Porque estas mitocondrias no llegan a entregarse, digamos, para la formación del nuevo ser. Estas mitocondrias se quedan y solamente llega a pasar el ADN nuclear. Otras, digamos, estructuras importantes. Este es un espermatozoide, como les decía, maduro. Por lo tanto, ya tiene todas sus estructuras formadas, y como ven acá en las referencias, no tiene retículo endoplasmático, ¿no? Ya que esta célula no necesita esa estructura o esa organela para producir proteínas. Entonces, si nos vamos a esta pregunta, ¿qué organelas no presentan espermatozoide o no presenta el espermatozoide maduro? Sería el retículo endoplasmático. En esta diapositiva lo que se muestra, es los tiempos de la fecundación. Primero el espermatozoide se fija hacia la zona pelúcida. Esta digamos, la interacción de esta fijación, o sea, de algunas moléculas que tienen la proteína del espermatozoide con esta zona pelúcida, va a provocar la reacción acrosomal. Luego va a penetrar la zona pelúcida y luego se produce la fusión con el óvulo, la entrada y la descarga de gránulos corticales a partir de, digamos, del mismo ovocito. Se pierde la condensación del núcleo y se produce el pronúcleo masculino y luego la fusión de estos dos genomas, ¿no? Entonces, cada uno de estos entrega la mitad de genoma para la formación de este nuevo ser. Además, bueno, solamente les quiero comentar algunos detalles de la fertilización. Este es un evento celular preciso entre dos células haploides. Haploide quiere decir, como les comentaba, lleva la mitad de información genética. Haploide quiere decir que es la mitad de información. Normalmente, si yo tomo una célula de cualquier parte de mi cuerpo, excepto, digamos, las que son la formación en los genitales masculinos o femeninos, el resto de información es diploide, ¿no? O sea, tiene expresado en cromosomas sería 46 cromosomas. Entonces, la fertilización es la unión de estas dos células haploides, y en la zona pelúcida del ovocito del humano existen 4 glicoproteínas, que son estas, CP1, CP2, etcétera, y que estas moléculas son importantes para la fertilización. Entonces, a veces
hay algunos estudios que están investigando estas glicoproteínas para evaluar si estas influyen en lo que es la fertilidad de una mujer, ¿no? Entonces pueden haber polimorfismos o alteraciones a nivel de estas glicoproteínas y como estas glicoproteínas son importantes, por ejemplo, para la unión del espermatozoide con el óvulo, o la capacitación del espermatozoide, o la inducción de la exocitosis acrosomal. Entonces, si estas moléculas están alteradas, pueden no provocar estos mecanismos y por lo tanto producir infertilidad. Ahora, otro término es importante es la implantación. La implantación es un proceso complejo de interacción entre el blastocisto y el endometrio. Hay 3 estadios donde este se aposiciona, luego se adhiere y luego penetra a la misma en el útero, ¿no? La implantación, hay unos genes importantes que son estos dos, son genes, digamos, de regulación para la formación de un embrión, pero además funcionan como moléculas importantes para la implantación, que son estos dos genes, el OXA-A10 y el OXA-A11, y se ha visto que estos genes, cuando disminuyen en cantidad, pueden producir estos problemas a nivel de la mujer, endometriosis, hidrosalpinx, etcétera, y se ha visto que, por lo tanto, estos pueden provocar también infertilidad. En este video lo que se les muestra es el momento en el que, digamos, el folículo va tomando o va creciendo, ¿sí? Y el mismo ovocito se va a desprender y va a ir hacia la trompa de falopio. Se ve el crecimiento del endometrio progresivamente durante el ciclo celular. Esto más o menos ocurre a los 14 días de un ciclo menstrual normal. Este va a ir migrando hacia la trompa falopio. Si los espermatozoides llegan en ese momento, migran o recorren hacia la trompa de falopio, y en la trompa de falopio ocurre la fecundación, ¿no? Solo, como les decía, uno es el que fecunda. Apenas uno hace el contacto, la penetración, se bloquea la membrana celular del ovocito para que otros no penetren, ¿no? Luego esto se divide en 2 células, en 4. Posteriormente se divide en 8. Todo esto ocurre durante la primera semana de gestación, o sea, desde la fecundación hasta la implantación es la primera semana de gestación. Son los primeros 7 días. Acá se ve el estadio de blastocisto o blastómera. Y bueno, se forma ya lo que es el hipoblasto y el epiblasto. Y a partir de la segunda semana de gestación se implanta en el endometrio, ¿no? A partir de este momento ya sería la segunda semana de gestación. Esta diapositiva solamente es para recordar lo que les mencionaba. Entonces, todo este proceso, desde la fecundación, desde este momento hasta la implantación, es la primera semana de gestación. Igual este diapositivo es para solamente recordar que existen estas fases durante la fecundación. Entonces, durante la fecundación, la reacción cortical consiste en que la acción de enzimas producidas por el ovocito, ¿no? Les comentaba que estas glicoproteínas, CP1, etcétera, son las que van a inducir esta reacción cortical. No es el mismo espermatozoide. En la octava pregunta, el desarrollo humano a la suma del periodo embrionario y el periodo fetal se llama la etapa prenatal.
¿no? Como les mencionaba en la primera figura, en la primera diapositiva. Otro punto que suelen tomar en los exámenes es sobre las células germinales primordiales. Los gametos es el ovocito y el espermatozoide, y los gametos son derivados de las células germinales primordiales. Estos están formados en el epiblasto. Les comentaba que nosotros durante la segunda semana de gestación se tiene el epiblasto y el hipoblasto. En el epiblasto se forman estas células germinales primordiales, que luego en esta segunda semana van a moverse hacia la pared del saco vitelino, y en la cuarta semana van a migrar hacia el saco vitelino para formar lo que son las gónadas. Entonces, recordando lo que son las células primordiales germinales en los varones y en las mujeres, estas células germinales primordiales, a través de un proceso de mitosis, van a formar las espermatogonias, ¿sí? O las oogonias, y a través de la meiosis 1 y la meiosis 2 se van a formar ya sea los espermatozoides o los ovocitos. En esta figura lo que se rescata es este mecanismo, que es la recombinación de los dos cromosomas. Este es un proceso importante, ya que si se dan cuenta, vamos a suponer este espermatogonia tiene este cromosoma azul y este cromosoma rosado. Este va a ser de origen paterno y este de origen materno, ¿no? Pero como ven ustedes al final, cada uno va a recibir solamente una o la mitad de la información genética, ya sea, en teoría tendría que ser o este cromosoma o este otro. Sin embargo, cuando uno hace el análisis de la composición de cada uno de estos cromosomas al final de la formación de los espermatozoides, se ve que estos no son iguales. En teoría tendrían que ser dos rosados y dos celestes, pero a través del proceso de recombinación que se ve acá, hay un intercambio de material genético del lado materno y paterno, ¿sí? Hace de que esto tengamos, digamos, una mayor variabilidad genética, ¿no? Y esto es importante porque, digamos, esto nos ayuda cuanto más nosotros nos diferenciamos es mucho mejor, porque eso nos da probabilidades evolutivas, digamos, entre una persona y otra. Ese mecanismo igual ocurre en el ovocito. Ahora, de esta diapositiva también lo importante es que recordarles que de una célula primordial germinal se tiene 4 espermatozoides y si fuera mujer solamente un ovocito. Tras la reanudación de la segunda división meiótica, lo que se produce es 2 células de igual volumen llamadas blastómeras, y se produce una activación metabólica del ovocito. Yo les comentaba de que al momento de la fecundación, el espermatozoide solamente entrega principalmente el núcleo, ¿no? Ya que digamos, las organelas, ya sea el retículo endoplasmático, las mismas mitocondrias, todo su estructura metabólica es digamos, casi exclusivamente del ovocito. Los ovocitos son derivados de las células gonadales primordiales a través de meiosis 1 y meiosis 2. Los cromosomas se pueden observar, o mejor dicho, los cromosomas es el ADN, y es el mecanismo para que se pueda una célula pueda replicarse de manera, digamos, ordenada, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se observan los cromosomas? Se observan durante los procesos de replicación, ya sea de mitosis o ya sea de meiosis, ¿ok? Pero específicamente en qué momento nosotros hacemos el estudio cromosómico
En la mayoría, digamos, de laboratorios se hace el estudio cromosómico en la etapa de metafase. O sea, y esta metafase puede ser en una mitosis, digamos, de una célula diploide, o en una meiosis, durante la formación de del espermatozoide o del ovocito. Entonces la respuesta sería la B. En los 46 cromosomas de cada célula normal, ¿cuántos pares de cromosomas sexuales se observan? Tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Sí? De esos 23 pares de cromosomas, del 1 al 22 se llaman cromosomas autosómicos y el 23 vamos a decir que son los cromosomas sexuales. En los varones se tiene un cromosoma X y un cromosoma Y en las mujeres 2 cromosomas X. Entonces, en esta pregunta la respuesta sería la D. O sea, tenemos solamente un par de cromosomas sexuales.